¿Cómo están? Muy buenas tardes. Acaban de ser las 5 en punto de la tarde y ya estamos aquí en directo en esta tertulia de la 8 Palencia en una calurosa, muy calurosa tarde de verano, pero muy bien acompañados, como siempre, y agradecemos especialmente Concha Lovejón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Porque el camino a estas horas hasta la televisión ha sido un poco horroroso. Duro. Que pongan aire acondicionado en la ciudad. Sí, sí, ha sido horrible porque ni los soportales de la calle Mayor nos están librando de este bochorno. ¿Qué tal lleva el no verano, ¿no? De momento, las no vacaciones, Concha? El calor lo llevo mal de siempre, lo que pasa que, bueno, pues que te tienes que adaptar y vivir lo mejor que puedas. Entonces, bueno, pues ahí estamos, aguantando. Pues Concha, le agradecemos muchísimo que haya venido y además da la alternativa, si lo hago con términos taurinos, a un nuevo tertuliano, como es Domi Curiel, comerciante de toda la vida de la capital palentina, seguro que conocido por muchos de ustedes y muy vinculado siempre a los autónomos, a la lucha por los derechos de los trabajadores autónomos y en estos momentos presidente de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León. Domi, bienvenido a esta, no sé cómo llamarlo, secta, club. Concha, ¿cómo lo denominamos? Tertulia. ¿Tertulia? Vosotras lo tenéis que definir, yo encantado de que... A esta familia, no lo vamos a decir. Vale. Que me hayáis invitado, que me hagáis partícipe de este programa, de esta charla, de este coloquio y tal. Y bueno, esperemos estar a la altura de los contertulios, ¿no? Debutamos, como dices tú, en algo taurino y bueno, pues encantado. Seguro que sí, bienvenido eso. A esta familia, ¿verdad, Concha? Que ya lleva gente con muchísimos años y que se conocen muy bien, ¿no? Es una piña. Gracias. Comenzamos y bueno, pues es que siempre nos toca hablar muchas veces del lado crudo de la vida, del que nos hace reflexionar y debatir. Y si hace años era recurrente, ¿no?, el tema del paro, de los parados, parece que últimamente también es recurrente el tema del IPC, porque la inflación sigue subiendo y eso se traduce, ya saben, en que la vida cuesta más, nos cuesta más, bueno, pues cosas tan sencillas como rellenar la cesta de la compra. El IPC en junio rebasó el 10% en España y Castilla y León anota la segunda mayor subida del país. Eso quiere decir que en junio los precios se dispararon más de un 11% en toda la comunidad, una cifra muy similar a la subida de Palencia. Bueno, pues estas cifras no se veían desde hace 40 años, ya ha llovido mucho. ¿Y eso qué se traduce? Pues como decía en el inicio, que nos resulta más caro vivir y eso se nota sobre todo en los bienes de primera necesidad. Escuchen. Un mes más, los precios siguen disparados. Pensábamos que a estas alturas ya había empezado a flexionar. Para encontrar cifras así hay que remontarse a los 80 y Castilla y León se anota una de las mayores subidas. Superamos en más de un punto la media nacional. Es su diferente composición de la cesta de consumo, con un mayor peso de aquellos componentes que han subido más. Por un lado, los carburantes, que se anotan una subida del 41%, y por otro, alimentos básicos en nuestra cesta como los huevos, la fruta o la carne. Que son dos grandes básicos que sí es verdad que están sometidos históricamente a mayor volatilidad. ¿Y qué ocurriría si no los tuviéramos en cuenta? Aquí entra en acción la inflación subyacente. Es coger como referencia conceptos que básicamente tienen una gráfica un poquitín más estable, con lo cual, desde el punto de vista analítico, se entiende que el subyacente va a indicarnos de una manera mejor la tendencia, que no tiene nada que ver con los números. Como por ejemplo el alquiler o la ropa, y este termómetro ha subido un 5,5% en junio, algo no visto en décadas. Si bien tarda más tiempo en subir, también es un factor mayor de freno en las bajadas. Aunque los expertos son optimistas, estamos llegando al pico. De momento algunos productos se han abaratado este mes. Bueno, pues ojalá, Concha, que se llegue a ese pico. Hay muchos factores, ¿no?, en esa subida. Al fin y al cabo se nota cada vez más la globalización, ¿no?, la dependencia de otros países. ¿Usted lo ha notado personalmente y cree que, como dicen los expertos, bueno, esto ya tiene que reventar por alguna parte, ¿no? No puede seguir subiendo. A mí me parece que hay, pues como dice el refrán, ¿no?, a río revuelto ganancia de pescadores. Yo creo que en esta subida del IPC subyace una gran especulación, ¿no? Esta mañana oía yo que la sandía española es más barata comprarla en Alemania. ¿Eso tiene sentido? No tiene sentido. Obviamente, el sistema que se ha creado pues eso, de una especulación con demasiadas personas intermediarias o con un sistema tan interdependiente, y aprovechando que pues hay guerra y que tenemos un sistema globalizado, como bien dices tú, a mí me parece que hay gente que se está, como digo, aprovechando de esta situación y se está provocando un alza
en algunos casos justificadas seguramente, ¿no? Pues si ha subido el grano porque hay poco grano o tenemos problemas de abastecimiento, pues obviamente eso repercute en que la alimentación de los animales va a ser más cara y por tanto los productos derivados de ellos también, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden entender como obvias, pero hay otro problema que es el de la especulación espuria, que hace que se aprovechen de situaciones de este tipo. También es verdad que como se habla de una escasez de alimentos en algún momento, pues hay gente que compra más de lo que necesita y eso hace que se encarezcan los precios. A mayor demanda, mayor incremento del precio, ¿no? Yo creo que hay que regularlo, tenemos que hacer algo porque hay gente que no llega a final de mes, hay gente que está pasando verdadero hambre y no podemos tolerar que esto suceda. Algo habrá que hacer, ¿no? Es mi opinión. Domi, ¿usted cómo está viviendo ese alza en los precios, esa inflación? Bueno, yo creo que es preocupante. Estoy en una parte de acuerdo con Charo, ¿no? Yo creo que... Con Concha, perdóname. Te perdono porque es la primera vez que Es vienes. verdad, tienes toda la razón, Concha. Pero no creo que sea tanta gente la que esté especulando. Yo creo que estamos inmersos en una ola muy preocupante. Hay una auténtica subida de costos de materias primas. Todo lo que se nos quiere trasladar o nos quiere engañar, digo engañar porque yo esa cifra del 10 y pico, 11 de inflación, no me la creo. Creo que es mucho más, por lo menos a nivel personal lo puedes constatar cuando vas a comprar o adquirir materias primas, materias básicas, alimentación, creo que ha subido todo mucho más. O eso quiere decir que somos un 11% más pobres, porque no podemos adquirir esos productos. Y bueno, en algún momento habrá que regularlo. Hace muchos años yo creo que había un organismo que regulaba los precios en la agricultura y demás, y eso se quitó. Yo creo que a lo mejor hay que empezar a tomar un poco cartas en el asunto. Es verdad que puede ser una política intervencionista o lo que fuere, pero creo que hay que empezar a proteger los derechos de la gente, de la clase media, la clase baja, pues porque tiene que ser así, ¿no? Pues porque es cuando un país tira hacia adelante, una sociedad tira hacia adelante, y ahora mismo estamos en momentos, lo que decía antes ella, que cuando la gente tiene muchísimas dificultades para llegar a final de mes sin grandes caprichos, sino con lo que son conceptos básicos de alimentación y demás, eso luego va a afectar muchísimo al consumo, y que ya hay una contracción de un 3,2 del consumo, y eso va a afectar a muchas actividades económicas, con lo cual yo creo que esto acaba de empezar y tampoco podemos echar la culpa solo a la guerra de Ucrania. Esto ya venía de atrás y veremos a ver al final quién paga el pato y quién paga los platos rotos de toda esta cuestión política, porque al final esto es política. Lo decían a principios de semana aquí, el Servicio de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de distintas provincias, entre las que incluyen Palencia, que nos decía, bueno, en verano la gente tiene ganas de disfrutar, hemos estado sometidos a muchas restricciones, hemos ahorrado, pero lo más duro va a llegar con la vuelta al colegio, ¿no? Por decirlo así, con la vuelta a la realidad en septiembre-octubre. No sé si están de acuerdo con esa reflexión. Pues seguramente sí sea así, porque es verdad que la gente pues está queriendo disfrutar y ha ahorrado un poco, parece ser, y entonces que queremos salir. Yo de todas maneras, de verdad, yo no sé si este es un tema político, social, fruto de nuestra estructura neocapitalista, del neoliberalismo, no sé cuál es la razón, o sí que lo sé. En todo caso, que se ponga la gente a trabajar, que se pongan los mejores, los que sepan cómo resolver estos problemas para que podamos vivir tranquilos, tranquilas, la gente, porque al fin y a la postre lo que queremos es llevar una vida digna. Y claro, habrá que controlar, pues si es especulación, la especulación. Habrá que parar la guerra de una vez, que a mí de verdad me da vergüenza como ciudadana del mundo que en el siglo XXI consintamos que haya niños y niñas que se están muriendo, o bien por un disparo, o bien por una situación de hambruna terrible. Sí, que parece que se está quedando un poco en el olvido, ¿no? Yo quiero vivir toda esa en un invasión. mundo donde los políticos y las políticas que se dedican a ello sea gente que crea de verdad en que su función va a ser el bien público
y que no le dé prioridad a su ego ni a sus intereses también espurios, como decía antes. Que la gente que se ponga a resolver los problemas sociales sea la mejor gente, que tenga algo que decir y algo que hacer. Y yo ya estoy harta de enfadarme, de tener que apagar la radio, la televisión, porque estoy harta de tantas malas noticias. Y de verdad quiero vivir tranquila. Yo soy una mujer honrada como lo somos la mayor parte de la ciudadanía del planeta, del mundo, ¿no? Gente que vive en paz y que resuelve su trabajo y no quiere más. Entonces, de verdad, yo hago un llamamiento internacional a que la gente se siente a debatir, a dialogar y a buscar lo mejor para la humanidad, para el bien público. Ahora estamos sufriendo esta ola de calor que ya nos habían avisado que iba a llegar por el cambio climático y no hemos hecho nada. Se muere la gente de hambre y no hacemos nada. Sube la cesta de la compra y casi ya no podemos ni comer. Ahora la electricidad disparada. No podemos ni encender casi el aire acondicionado si es que lo tenemos. En fin, de verdad, yo quiero creer en un mundo diferente posible donde las cosas se resuelvan sin esos enfrentamientos, sin esos egoísmos. No hace falta llevar tanto dinero al bolso para tu propio bienestar si estás perjudicando al resto de la sociedad. En fin, creo en otro mundo, de verdad no he sido educada para esto. Y Domi, ¿usted comparte esa reflexión de los economistas de que lo peor está por llegar? Hombre, yo creo que desgraciadamente, y a los datos que a mí me hacen llegar, creo que vamos a tener un otoño complicado. Ojalá se equivoquen todos los economistas y estos datos se reviertan, pero yo creo que va a ser así y lo estamos percibiendo. Los que tenemos negocios y demás lo estamos percibiendo, ¿no? Y bueno, ya ha hablado antes la contertulia compañera pues de los políticos. Y hace poco estaba yo invitado en el Miguel Delibes al segundo concentración o encuentro de comerciantes de comercio a nivel nacional, que lo organizaba COE, con C4, que es gente que estaba un poco más experta en esos temas, y intervino el exministro Josep Piqué. Entonces ponía un ejemplo de un político alemán que le decía que, claro, si las medidas a tomar son muy fáciles, si saben lo que tienen que hacer. El problema es adoptar esas medidas, ejecutarlas y luego ganar las elecciones siguientes. Ese es el gran problema. Cuando tienes que tomar ciertas medidas, que pueden ser recortes o nota, y luego intentar seguir estando el siguiente año en los gobiernos. Eso es algo que desgraciadamente está muy generalizado y vemos cómo se hacen copias y pegas. A partir de eso, pues sí, yo creo que va a ser muy complicado este año, ya lo estamos viviendo. La gente tiene ganas, como tú bien has señalado, Lola, de disfrutar mucho. Ya hay 1 de cada 3 españoles que ha rectificado o no se va de vacaciones o va a ser de menos duración, porque es verdad que luego los precios han disparado. Queremos vender el turismo como el gran motor, que es el gran motor de España, pero al final, claro, hay mucha gente que estamos superando los niveles por encima del 2019, pero los gastos que tiene son mucho más mayores, con lo cual la cuenta de resultados se va a ver perjudicada. Entonces, esto al final va a ser un gran problema, porque nadie contaba con este panorama mundial y demás, y comparto totalmente contigo, el tema de la guerra en el siglo XXI es surrealista. Pero esto, desgraciadamente, me da a mí, y también lo señalaba el exministro Piqué, que con una persona que tiene mucho conocimiento, esto acaba de empezar, ¿eh? Esto va a ir derivado por otros canales, y la parte de Ucrania es como un desvío, pero creo que la parte del Pacífico va a tener mucho más que ver, desgraciadamente. Ojalá se equivoque, yo creo que no, porque empieza a apuntar por cosas por ahí, y empezará a entrar India, y empezará a entrar China, Rusia y Estados Unidos. Desgraciadamente, yo creo que va a ser así, y analistas empiezan a apuntar por ahí. Y, pues habrá que pararlo, porque ya está bien. Sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que habría que pararlo, pero no vamos a ser capaces. Y desde luego con más armas no lo vamos a parar. Yo es que creo que en el siglo XXI las armas tendrían que haber desaparecido ya, porque es que es una forma de concebir las relaciones internacionales tan, no sé, tan primaria, tan básica, tan irracional, tan falta de ética, que ya os digo que a mí me da vergüenza. O sea,
Me da una vergüenza terrible que se solucionen así los conflictos. Y cuando alguien que gestiona un país no es capaz, me estoy refiriendo a Rusia, de relacionarse con el mundo de una manera pacífica, pues a lo mejor tendría que estar ya destituido para siempre jamás, ¿no? Y es que yo no creo en este mundo así tan terrible, de verdad. Y creo que hay medios para hacer que podamos vivir mejor en el planeta. No ya a nivel nacional, que también, sino a nivel internacional. Pero tendríamos que cambiar la forma en la que hacemos política, de enfrentamiento permanente, del tú más, de por encima de todo tengo que ganar yo, cueste lo que cueste. No, hay que hacer lo mejor para el país, lo mejor para el territorio, lo mejor para el municipio y trabajar por el bien público. Y si no somos capaces de hacer eso, no deberíamos dedicarnos a la gestión de lo público, porque ser político, ser política, supone una alta dosis de generosidad, pero hay que dar prioridad, como digo, al bien público. Y además es lo pactado en la Constitución, que vamos a trabajar por el bien público. Y no lo hacemos, no lo hacemos. Y entonces, claro, llegará un momento en que ya no podamos ni pagar la sanidad porque nos duele la cabeza o tenemos COVID porque se está privatizando. Llegará un momento en que no podamos estudiar, como ya sucede. La clase trabajadora ya no puede ir a la universidad porque no tiene recursos. Pero bueno, ¿de verdad que es esto lo que queríamos? Yo no. Hombre, yo te voy a decir una cosa en el tema de... si alguien todavía sigue dudando que esto no es una guerra mundial, tenemos un problema, porque ya nos está afectando a todos. O sea, sí que es verdad que claro, las balas y los misiles están en Ucrania, pero las cuestiones económicas las estamos padeciendo todos y vamos a empezar a padecerlo. Para seguir pagando al lobby de las armas, ¿no? A mí me da vergüenza que se reúna la OTAN, si lo que realmente tendríamos que haber hecho es disolver la OTAN, disolver los armamentos, disolverlo todo y utilizar ese dinero para que funcione mejor el mundo. Y hablamos ahora de la sesión sobre el Estado de la Nación, que ahora les pregunto a Concha y a Domi si han tenido oportunidad de seguirla. En esa sesión, en esas distintas sesiones, el Gobierno ha ido desgranando algunas de las medidas que quiere poner en marcha para contener esa temida inflación. Y entre otras cosas, y es en los que nos vamos a centrar en los próximos minutos, ha anunciado que el Ministerio de Hacienda trabaja contrarreloj para diseñar 2 nuevos impuestos. Van a gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas y de la banca, los beneficios del presente año, de 2022, y de los que tenga el año que viene, en 2023. ¿Qué recaudación cifra? Pues unos 7.000 millones de euros en tan solo esos 2 años. Y además la titular de Hacienda, aunque no han dado todavía detalles de cómo va a ser ese gravamen, pero sí que ha dicho que se trabaja para prohibir que las grandes compañías, tanto las energéticas como los bancos, pues que luego nos repercutan a nosotros, a los consumidores y a los clientes, ese nuevo impuesto. Comienzo ahora por usted, Domi. Bueno, no sé si el horario laboral le permite seguir con atención los debates del Estado sobre la Nación, o bueno, se informa un poquito luego, ¿no?, a través de la prensa. Si les suscita algún tipo de interés estos debates o ya está un poco hastiado de... Hombre, la verdad que mi obligación es estar informado y sí tengo esa información, ¿no? Yo tengo el temor, y espero que no se cumpla también, de quién va a pagar esto. Yo creo que los grandes, casi siempre, y yo represento a los pequeños, que es más fácil siempre, bueno, pues intervenirles y que paguemos más impuestos. Mucho me temo, primero ya las energéticas dijeron que no habían obtenido beneficios extraordinarios, hay que demostrar esos beneficios extraordinarios y a ver cómo el Gobierno lo justifica para poder meter ese impuesto o imponer ese impuesto, ¿no? En el caso de la banca, yo creo que todos somos conscientes de que sí lo pueden pagar, pero lo vamos a pagar todos nosotros. Hace años... ¿No le da confianza esto de que vayan a frenar? No me da ninguna confianza porque evidentemente las comisiones bancarias y todos que por negocios trabajamos con entidades financieras, pues evidentemente puedes negociar un plus. Ahora mismo es mucho más complicado que te anulen una comisión, aunque tengas una vinculación muy importante con la entidad, que hace 10 años, ¿no? Entonces, creo que, bueno, pues usted póngame lo que quiera, súbame y yo lo voy a repercutir entre los clientes, casi seguro. Porque dudo mucho que un gobierno sea capaz de imponer un impuesto a la banca. Lo dudo muchísimo. Concha, ¿comparte esa visión de...?
No dudo de que será difícil, eso está claro. No es una medida que no se esté adoptando en otros países, de hecho se está adoptando. Y los resultados, bueno, pues los veremos. Yo quiero creer que las palabras de la ministra son ciertas y que va a penar el hecho de que eso recaiga sobre la ciudadanía. Lo cierto es que hay que recordarle a la banca que le rescatamos en el momento de la crisis y no han devuelto ni un solo euro de aquel rescate, cosa que sí ha sucedido en otros países. Entonces no se puede campar a tan anchas en un país donde, yo insistiría, se trata del bienestar público de todos y de todas, ¿no? No se puede tolerar que se aprovechen las situaciones críticas para obtener esos beneficios que están obteniendo las eléctricas. Entonces me parece justo que ese dinero se detraiga para hacer políticas sociales. Y como digo, otros países donde gobiernan otros partidos políticos están tomando estas mismas medidas, ¿no? Si resultan, que ojalá bienvenidas sean, porque la situación es muy difícil y tenemos que comer, por desgracia comemos todos los días y tenemos que vivir. Ya, pero en otros países... Lo están haciendo en Sí, Italia. sí, que sí, pero no le han rescatado a la banca como pasó aquí hace años. Sí le rescataron, lo que pasa que en otros países no el gobierno. Como en Portugal No, han pero tenido fue que la Unión devolver Europea, no fue el gobierno. dinero. No, fueron los gobiernos. En Islandia En devolvieron Islandia, sí. todo el dinero. En Portugal lo han devuelto. ¿Aquí han devuelto Aquí dinero? no han devuelto ni un Pues duro. entonces blanco y en botella. de algún modo tendrán que devolver a la ciudadanía lo que hicimos por ellos, ¿no? Y no puede ser que todo sea tan fácil y tan especulador. Ojalá tengas razón. Ojalá. Me encantaría que tuvieras razón y Yo que también. me equivoque yo. Bueno, pues lo sabremos que en viene. breve, ¿no? Podemos quedar otra vez con los dos para hacer balance de lo que va a suponer esos impuestos. Y aquí en Castilla y León pues se han abierto las mesas para retomar el diálogo social, lo han hecho, ya saben, por sectores, con unas más atascadas que otras, según ha trascendido luego de los sindicatos, y también se han hecho eco los medios de comunicación. Nos vamos a detener en la de familia. ¿Por qué? Porque en la de familia, ha dicho la consejera, que ya saben, la popular Isabel Blanco, que ya estaba en la anterior legislatura, ha dicho que se va a cumplir todo lo que había hablado con los sindicatos y el resto de agentes sociales, y eso incluía una revisión de la ley de violencia de género, que bueno, pues tuvo mucha polémica, ¿no?, en el programa electoral, y asegura que esas novedades en la ley de la violencia de género pues van a convivir con esa otra de ley intrafamiliar propuesta por el partido que sustenta este gobierno en la actualidad, que es Vox. ¿Qué actualizaciones van a hacer? Pues estaban cerradas ya en 2010 y en ese momento pues eran pioneras. Ahora ya con la ley estatal pues ya no, pero en ese momento sí que fueron pioneras en España, porque refleja ampliar la protección a personas transexuales, niñas y menores que se encuentren bajo la custodia de víctimas y familiares convivientes, y se reconocen nuevas formas de violencia contra la mujer, como la institucional, y también pues otras que se ejercen a través de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, que bueno, pues en redes sociales yo creo que no solo contra la mujer, sino que hay mucho que... Es un melón amplio, ¿no? Todo lo que ocurre en las redes sociales, es mucho que legislar. Concha, ¿cómo ve este avance, o al menos esta promesa sobre el papel de que la ley de violencia de género también en nuestra región pues va a seguir dando esos pasos? Pues me parece fenomenal, la verdad, pero yo creo que era obvio que tuviera que ser así, porque existe una ley por encima de la regional que es de obligado cumplimiento, e incluso hay un pacto del que formamos parte España, el Pacto contra la Violencia hacia las Mujeres, que también es vinculante porque lo hemos suscrito. Entonces yo creo que es que no les quedaba más remedio, ¿no? Por mucho que estén en contra, a la hora de desarrollar esas políticas hay cosas que obligan. Y luego diría lo mismo que respecto a la guerra, ¿no? A mí me da muchísima vergüenza que en el siglo XXI todavía tengamos que estar viviendo estas situaciones tan terribles de discriminación, tanto en lo que supone la violencia contra nosotras, como pues la violencia respecto al mundo laboral, respecto a nuestra voz, porque para hacernos hueco las mujeres tenemos que hablar más alto, por así decir, tenemos que demostrar más, o el tema de los salarios. Fíjate, hay una campaña, no me acuerdo dónde, que dice, si eres médico o enfermera,
Madre mía, todavía estamos así. Si eres médico o enfermera, o dices todo en masculino o no jerarquices, ¿no? O sea, hay cantidad de mujeres que ejercen la medicina y tú dices todavía si eres médico o enfermera. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, hay tanto por hacer que forma parte del aire que respiramos, que no me extraña que estas políticas tengan que ser vinculantes. Domi. Bueno, yo creo que todo lo que sea... Yo no voy a hablar de género, ¿no? Sino violencia se puede ejercer tanto a las mujeres como a los hombres. Pero las que mueren son mujeres. Bueno, el dato de suicidio que no se publica son más los hombres que se suicidan que las mujeres. Pero es que estamos hablando de la violencia Sí, que sí, ejerce algunos hombres estoy de contra las acuerdo, mujeres que es por el intolerante, hecho de ser mujeres. Sí, que es intolerante. Entonces parece que nacer mujer lleva un plus de peligrosidad. Es intolerante. Me pueden matar, me pueden violar, me pueden acosar, me pueden discriminar. ¿Por qué? Porque he nacido mujer. Dios, yo creo que eso, bendito. creo que eso a mí me parece que Es está un obvio, poco ¿no? ya caduco, creo, ¿eh? ¿Que está soy caduco? padre, sí, yo soy padre de pues dos hijas. mira a ver el número de mujeres que han muerto Que sí, desde que hay bueno, recuento. Sí, Es bueno, terrible, es terrible. Me parece que hablar de violencia de género en este momento va bien. Yo Bueno, estoy en contra hablar de de cualquier tipo de violencia contra violencia. las mujeres. Cualquier tipo de violencia. Entonces, a partir de ahí, todo lo que sea proteger la vida de cualquier persona me parece perfecto. Y de proteger los derechos de cualquier persona, perfecto. Pero si Que es de que las además mujeres, eso por ya, supuesto. Eso ya está legislado. Sí, está legislado todo y, Está y que legislado, no se robe, pero se sigue robando. se necesita una acción específica para combatir algo que es una lacra social y que tiene como agravante el hecho de nacer mujer. Eso es terrible, ¿no? Y si tienes dos hijas te pues preocupará es que es eso, también. tengo dos hijos, ¿no? y las he educado, pues como hubiera educado Pero ya a no, dos hijos. ¿cómo O sea, educas yo tú? creo que no ha habido en ningún momento, ellas se van con Pues sus por amigos supuesto, y son ya solo mayores faltaba. y no veo que haya habido ningún problema. Claro, es verdad pero el que tema es cómo socialmente sales- ves lo de Pamplona, ves cosas, tiene que Claro. tener mucho más cuidado que a lo mejor un hombre no. ¿Cómo sales Eso tú es lo al que tienes mundo? que vigilar. Claro. Y a lo mejor tienes que tener ese plus de mayor responsabilidad o mayor control hacia tu alrededor o mayor vigilancia estatal para que estas cosas no ocurran. Pero cuanto más publicidad, creo yo, que se dé a ciertas cosas de manadas y estas historias, pues peor, porque al final parece que es normal, No, cuando es una de auténtica aberración, ¿no? Lo de las manadas parece ser que está en correlación directa con el tipo de pornografía que están empezando a ver Eso es más a preocupante. edades muy precoces Eso es más preocupante. los jóvenes. Y entonces parece ser que los acceso niños tan fácil, ¿no? claro, Eso es mucho más ven preocupante. publicidad, desde o sea, edades pornografía a muy los 10 tempranas. años y las niñas a los 13. Y el modelo de relación sexual insana, diría yo, es ese, el de la manada, el de la agresión, el de la violación. Bueno, eso son atrocidades, Y son eso son barbaridades. atrocidades que tenemos que combatir, porque eso está sucediendo a día de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay que contar por qué esas mujeres son asesinadas. Eso no invita a los asesinos. Lo que no tiene que haber es complicidad social. Y frente a ese tipo de violencia, que yo creo que cada vez hay menos complicidad, o sea, ahora ya es un tema público y yo me enorgullezco en ese sentido. Estoy orgullosa de que en mi sociedad esto ya se haya visto como un problema social, porque ha habido muchas cosas que a lo largo de estos últimos años hemos hecho muy bien, porque a veces solo contamos lo malo, pero hay cosas que se han hecho en este país y en el mundo muy bien, pero ojalá sigamos en esa estela, ¿no?, de hacer las cosas bien para el bien de todos y de todas, porque yo creo que además ganamos como sociedad cuanto a menos violencia exista a la hora de resolver nuestros conflictos, querrá decir que somos gente pues racional y que somos gente sensata, capaz de llamar a las cosas por su nombre y de buscar soluciones. Y ojalá este tipo de leyes tengan solo un carácter puntual, porque querrá decir que estamos también siguiendo una buena estela, ¿no? Ojalá desaparezcan, como con las acciones positivas. Cuando nos acostumbramos a que haya mujeres que nos representan, ya no serán necesarias políticas específicas que propicien la presencia de mujeres. Son acciones positivas con carácter temporal, para que nos acostumbremos a ello y luego que sea cada individuo, cada persona quien demuestre su valía, sea hombre o mujer. El problema es si no me dejan entrar porque soy mujer. Si ya me dejan entrar porque soy válida, pues perfecto, y que no hagamos esas jerarquías, ¿no?, que también tienen unos intereses especiales, médicos
y enfermeras, o jefes y señoras de la limpieza. O sea, hablamos en femenino cuando nos da la gana y para otras cosas solo en masculino, ¿no? Bueno, es un ejemplo. Sí, yo conozco muchas médicas y arquitectas y abogadas. O sea, y albañilas y fontaneras. Claro, y algunos que hacen las labores de limpieza y son hombres, con lo cual... Yo creo que eso, por eso te decía antes que a mí este concepto me parece caduco y me preocupa, por ejemplo, la violencia, ya no de género, sino la violencia que hay juvenil, que eso sí que es preocupante, que solo podemos vivir cada fin de semana en Palencia, como es normal, y lo estamos generalizando, que los fines de semana haya peleas multitudinarias, y lo estamos viendo hace poco en televisión, hemos visto como en Cartagena y demás, hasta llegar a pegar a la policía. Eso también es muy preocupante y también habría que atajarlo. Eso está regulado. O sea, es que estamos hablando de cosas que antes era impensable, que tú agredieras a un policía. Vamos, bajo ningún concepto. Y ahora tampoco. Bueno, ahora tampoco, pero lo estamos viendo. Entonces, Ya. no sé, yo creo que... Igual que lo de robar que decías antes. Sí, claro, está todo prohibido, legislado. pero se hace, robando. ¿no? Bueno, digo, Pero son vemos Estados políticas... Unidos y si cuanto más publicidad lo demos, pues No, estamos no observando como... necesariamente. No, quiero decirte que, bueno, pues coge uno y cada vez tenemos, cada 2 Lo que días, 3 pasa días, que- hay una metralleta dando vueltas por un supermercado o en un colegio. Y Lo que antes pasa era una que a lo barbaridad. claro, a lo mejor antes existía y no nos enterábamos de que existía porque no nos lo contaban. Puede ser, no lo sé. Yo creo que la educación es un referente fundamental, ¿no? Y bueno, a partir de ahí yo creo que se pueden construir relaciones mucho más bonitas. Sí que es verdad que lo de las personas transexuales, bueno, que tuviesen cierta cobertura jurídica, lo escuchábamos aquí en el Orgullo de Palencia, ¿no? Que era una petición que tenían ellos, que no solo tenerla a nivel nacional, sino tenerla también ese reconocimiento a nivel regional. Así que me imagino que satisfechos desde el colectivo cuando esto sea una realidad, lógicamente. Obviamente, yo creo que es fundamental, ¿no? Apoyar esas necesidades específicas y, como digo, pueden ser con carácter temporal o con más carácter a medio plazo, pero resolver los problemas que existan en nuestra sociedad para que la gente que vive una situación especial y de discriminación o de situaciones de tensión o de falta de posibilidades, pues que viva bien, que tenga esas posibilidades. Porque somos múltiples y diversos y diversas. Vamos a viajar a 1997, pero antes un apunte un poco más, bueno, quiero decir que una tontería, pero bueno, que hay gente en esta redacción que en 1997 no había nacido todavía. A mí me parece que esa gente no debería ser todavía ni mayor de edad, Concha Idomi, o sea, no sé, a mí me alucina eso y dicho esto ya vamos a lo... Pues sí, desde realización están de acuerdo. Y dicho esto vamos ya a lo serio porque vamos a ver imágenes de 1997, concretamente del mes de julio de ese año. La ciudad, bueno, pues yo creo que salíamos todos a la calle ese 12 de julio, respondía Palencia, respondía todas las ciudades, todas las poblaciones de España, nos habíamos echado a la calle. Quizá las manifestaciones más multitudinarias que se han grabado, que se han vivido nunca. Manos Blancas, condena para que ETA liberase a Miguel Ángel Blanco. Ya saben la historia de sobra, la banda terrorista le había secuestrado y amenazaba con asesinarle en unas horas si no se acercaban presos al País Vasco. ¿Recuerdan ese 13 de julio? O, bueno, esa manifestación anterior y ese posterior día del 13 de julio con ese trágico desenlace, Domi. Yo sí, lo recuerdo perfectamente. Primero porque en la manifestación estuve con mis padres, que en paz descansen ya, y con mi mujer, y estuvimos a la Plaza Mayor, que era multitudinaria. Sí, sí. Teníamos todavía esa... Yo no llegué a entrar a la Plaza Mayor, sí, yo eso sí, no pude entrar. salí de trabajar. Y... O sea, me quedé fuera, quiero decir, ya del tapón de gente No, que había, había. estaba a tope de gente, fue multitudinaria, pero todavía teníamos esa esperanza de que pudiera salir bien, ¿no? Que el pobre Miguel Ángel le soltaran, ¿no? Y al día siguiente, ya era sábado, y estaba pasando ese fin de semana en Laredo, en la playa. Me acuerdo que con alegría, cuando me localizaron, que fue sobre las 4 de la tarde, estaba la gente bueno, los que tenemos años, eran transistores y radios y tal, que se llevaba a la playa. Con la radio estábamos sí, todos, sí. Y está, bueno, pues ha aparecido vivo. Y fue un golpe de alegría, de subidón, claro, porque en su momento se comunicó que estaba vivo, ¿no? Entonces, qué alegría, ¿no? Y luego ya a las pocas horas, pues fue un tremendo disgusto, que nos vamos todos. Yo lloré, lo tengo que reconocer, porque, bueno, pues más o menos casi de mi quinta, ¿no? Por así decir, ¿no? Y ver una barbarie de estas a alguien que evidentemente no ha hecho nada, porque cuando vivíamos las épocas de ETA
me acuerdo que en los telediarios como que se justificaban, y muy mal justificados, ¿no? Cuando había asesinatos a guardias civiles, tal, y mucha gente decía, bueno, algo habrán hecho, algo se habrá hecho. No, o sea, se decía algo de esas barbaridades, y yo tengo amigos guardias que tampoco tienen objeto, pero esto era otra historia. Esto era una persona civil, una persona joven, y que estaba defendiendo los derechos de los ciudadanos, de sus compañeros y demás, en un pueblo que evidentemente nunca te lo hubieras imaginado. A lo mejor vemos este secuestro en Madrid, bueno, sí, pues San eso Sebastián, es algo más ¿no? importante, San Sebastián, pero no en un pueblo de un concejal tan joven, y luego pues lo que sucedió fue una barbarie. Y yo desde aquí, pues hombre, que tengamos un gobierno, y yo sé que lo que voy a decir no va a gustar, pero como no suelo ser hipócrita, pues lo digo, que se esté pactando todavía con algunos que son de esa cuerda, y que algunos no han condenado aquel asesinato, pues me parece muy lamentable. El otro día lo han condenado en las Cortes, en el Congreso. Todo, el Bildu. Bildu, sí, la Sí, portavoz. Sí, lo ha pero condenado. que es padre Yo, ahora desde mismo luego, sí que me acuerdo. de 2 hijos, que está en la cárcel, todavía no lo ha condenado. Yo sí que me acuerdo perfectamente de que fui a la manifestación. Creo que hay un antes y un después en este país respecto a lo que ETA representaba. Yo soy pacifista por naturaleza, por tanto creo que los conflictos, bueno, por naturaleza no, por convicción. Y yo creo que los conflictos nunca deben de resolverse así, igual que he dicho lo de la guerra antes, ¿no? Ninguna vida merece la pena por ninguna causa, no se puede asesinar a nadie en pro de algo en lo que tú crees. Es verdad que durante un tiempo seguramente se justificó en este país porque había una dictadura terrible que cortaba los derechos y libertades de la población, pero ni eso justifica el asesinato, ¿no? Yo sé que si alguien se porta mal, yo no tengo por qué portarme mal, porque la culpa será mía, no de la persona que se porta mal. ¿Me explico? Es decir, el dictador era un dictador, este país era un país antidemocrático, pero yo como ciudadana tengo que seguir teniendo mis referentes éticos y mi dignidad personal. Se resolvió mal ese conflicto, por tanto, cuando se utilizaba la violencia. Es verdad que también había silencio por parte de la ciudadanía, ¿no? Que, bueno, yo qué sé, aceptábamos esta situación de alguna manera, ¿no? Y entonces como que se genera una conciencia ciudadana de decir basta ya, y esto no se puede consentir más porque nuestro país es democrático y lo tenemos que solucionar de otra manera. Y eso me gusta, ¿no? Porque la ciudadanía, cuando sale a justificar algo que es justificable, sí que consigue cosas, y ahí lo tenemos. Es decir, yo creo que a partir de ahí seguramente se aceleró la disolución de ETA, aunque costara tiempo, pero se iba en pro de sentarse y que eso se solucionara de una vez para siempre, ¿no? Para mí es un orgullo también como ciudadana que no exista ETA en este país. Para mí es un orgullo, porque quiere decir que nuestra calidad democrática es mucho mayor, ¿no? Me gustaría que no se utilizaran estas historias de una manera populista, y creo que es muy sensato llamar a las cosas por su nombre. Yo no recuerdo exactamente qué hacía el sábado en el que murió, en el que fue asesinado, pero seguramente pues estaría en casa y me emocionaría negativamente, ¿no? Porque era como un fracaso de la ciudadanía. Pero se abrieron puertas, se abrieron puertas. Fue terrible, pero se abrieron puertas hacia el diálogo, hacia la resolución. Pues hace 2 días, ese 13 de julio, se cumplían 25 años del asesinato y hubo una concentración, un minuto de silencio institucional, pero también aprovechamos para preguntarle a la gente cómo recordaba ese momento. Lasarte, Guipúzcoa, 13 de julio de 1997. La banda terrorista ETA ignora las masivas solicitudes de clemencia de la sociedad española y asesina a Miguel Ángel Blanco. Soy de Bilbao y estuvimos en la manifestación, que fue enorme. No puedo deciros más, es una pena lo que hemos vivido. Me acuerdo de aquel día, me pilló en la piscina y lo vivimos pues como lo vivimos toda España, con muchísima angustia, hasta el trágico desenlace, claro. Todos recuerdan dónde estaban 25 años después de ese punto de inflexión que supuso el principio del fin de la banda terrorista. Fue un inicio para seguir adelante y destruir a ETA, digamos. Bajo mi punto de vista fue el principio del fin de ETA,
Gracias a Dios. Las autoridades se han reunido en la ciudad para honrar la memoria del concejal del PP en Ermua. La ciudadanía no pierda nunca la perspectiva, no pierda la conciencia, no se olvide lo que hizo el terrorismo y el daño y el sufrimiento que causó en España durante más de 40 años. En la lucha contra el terrorismo en España, que unió a los españoles, que se juntaron al grito de basta ya, que reveló a la sociedad vasca, que hasta entonces en muchas ocasiones estaba callada. Hoy se ha puesto de manifiesto la libertad demandada en aquel momento y tan necesaria en la sociedad pasada y también en la actual. Creo que hay que recordar el esfuerzo que hicieron muchas personas que dieron su vida por lograr la democracia en este país. Hace ya un cuarto de siglo desde que se inició el espíritu de Ermua, donde se mostró la repulsa de la sociedad española al terrorismo y la violencia. Bueno, estaba yo pensando, pocos momentos más de unión recuerdo tan fuertes, ¿no?, de la sociedad española para salir a reclamar algo de unión así fuerte. Quizá, bueno, ahora con estos no a la guerra, pero no sé si fue tan unánime, ¿no? ¿Qué manifestación se hizo que yo no pude entrar, vamos, no me pude mover de Correos? Porque era tal la masa de gente, ese que fue el no a la guerra. Sería el no a la guerra, de aquel primer no a la guerra, vamos, porque luego en Ucrania sí, me están diciendo mis compañeros también que esa fue bastante multitudinaria. Esa fue terrible. Y luego también un 8 de marzo, el día que hicimos una huelga, las mujeres. Ese también fue, sí, que eso fue hace no tantos años, hace ¿no? 4 o 5 4 o años. 5 años fue. Sí, sí. Pero bueno, este tema yo creo que es otro. Sí, que el sentimiento era como más poderoso, sí, ¿no? Más... y fue muy significativo el hecho de que la ciudadanía saliéramos a la calle. Sí, ha sido el más multitudinario, con más sentimiento. La gente, veías como había una rabia contenida, veías lágrimas y ya no era de todo tipo de edad, ¿no? Que era lo que más emocionaba. Ideología, daba igual, estábamos etcétera, unidos todos, absolutamente todos. Sí. Y eso es lo que más yo creo que pudo impactar y no tendríamos que olvidarlo. A mí me entristece mucho cuando el otro día oía estas estadísticas de que mucha gente de 25, 27 años que no quizá ahora, ¿no? Claro, es lo que no sabían quién era preguntar. Miguel Ángel Blanco y algunos no sabían lo que era ETA, me parece esperpento. No se llega a Pues estudiar claro. la historia tan reciente. No, Claro. no les da tiempo, es verdad. Vamos, yo lo he visto por mi hija que no llegan o es muy superficial. Hay una revolución pendiente en el aprendizaje. Ya no se puede recurrir a la evolución cronológica. Hay que hacer una historia... sí, que igual hay reyes de la antigüedad que no hace falta hay que saberse de memoria y es más que permita necesario igual, ¿no? Claro, poner igual en que se contexto hace la la literatura actualidad. comparada, un análisis literario de otra manera, porque estudiar los géneros literarios, los nombres de los autores y el periodo histórico y luego no leer nada, ya tiene... pues eso, huele un poco a polvo. Y en la historia pasa igual, o sea, si no soy capaz de estudiar todos los faraones de Egipto, claro, es como... Si en la historia no somos capaces de interrogar al propio mundo en el que vivimos, entonces no servirá para nada el estudio histórico. Pero esto ya se ha dicho hasta la saciedad desde hace mucho. Entonces basta que se escuche pues a grandes pensadores y pensadoras, pedagogos, que hablan de otro tipo de educación. Aprenderte de memoria la historia de la humanidad no te sirve para nada. Si cabe, para aprobar el examen. Pero es que en esto es importante saberlo, ¿no? Porque estamos viviendo todavía esos coletazos. O sea, hace muy poco que ETA ha desaparecido, entre comillas, pero los asesinos siguen estando en la cárcel. Los que pegaron los tiros a Miguel Ángel Blanco están en la cárcel y han sido Algunos padres. arrepentidos. No, a mí el Chapote... encantó. No. Otros los dos no se han arrepentido. Bueno, pero están en la cárcel. Sí, pero son los ejecutores no se han arrepentido. Entonces, alguien el otro día yo oía en una emisora que cómo puede explicar a la que son padres cuál era la profesión o el trabajo de sus padres. A ver cómo se lo explicas a su hijo. De todas maneras, a mí... Entonces, esto no se puede olvidar, no debe olvidarse. A mí, Domi, la película esta que hemos visto este invierno, ¿cómo se titula? Patria. No, Patria no, la otra, la de... sí, bueno, la Patria de también, Meritxell. pero la de Meritxell, esa me encantó y me parece que es un buen punto de partida para hacer un debate. Patria, me encantó leerlo, luego Sí. no he visto la serie, pero Sí. porque si leo, Patria me gusta está mucho bien. el libro, no me la gusta serie la he luego visto verlo y creo que es importante Sí, a mí saberlo, también. que te emociona. Y el otro día también, como me pilló de viaje, pues claro,
estaba escuchando mucho más la radio, ¿no? Y había un locutor que decía que sería, bueno, un locutor no, era una persona que intervino y decía que habría que hacer una película. No es agradable hacer una película de esto, pero sería muy importante y sería adicionador. Claro, la otra peli, la de esta mujer, parte de... Bueno, pero han escrito ya de ello, ¿eh? Sí. Parte de la construcción hacia el futuro, ¿no? Para no partir del rencor. A mí esa peli me parece una obra maestra, me parece maravillosa. Venga, pues ya que estamos modo película libro, acabamos un poco más relajados, ¿no? Y hablamos del verano. Concha, usted que es profe, ¿qué? ¿Alguna lectura así para este veranito? Pues mira, yo estoy leyendo... Cuando paremos. Vale. No, yo ya estoy leyendo, yo nunca dejo de leer, es mi afición maravillosa. Pues estoy leyendo La vida anterior de los delfines, de Quirme Uribe, que es una obra maravillosa, está muy bien escrita. Este hombre es real, se marcha a Estados Unidos con una beca para estudiar la vida de Rosika Swimmer, no sé inglés. Y entonces... No estoy en condiciones de corregirla, o sea que vale. Me parece bien como lo dijo. Va narrando el trabajo que hace de investigación de todo el material que se recoge en la universidad sobre esta mujer, y va dando voz también a ella y a su entorno, y construye una historia muy bonita, muy interesante. ¿Quién era Rosika Swimmer? Pues una pacifista que quiere parar la guerra mundial y se reúne con los mandatarios para que la apoyen. Es una historia muy bonita y muy interesante. Pues no la para, nota. Pero bueno, lo intenta. Domi, tiempo para leer, ir al cine, sacamos... Sí, bueno, leer sí, ahora estoy leyendo, no soy mucho de leer grandes libros, sino más cuestiones de economía y estas por mi trabajo y demás, pero sí que ahora estoy con un libro de Juan José Benítez, Los primos. Me enganchó hace muchos años con lo de la sábana de Turín, entonces cada vez que... Sí, le sigo y tal. Y luego en el cine yo soy muy tradicional, salvo que voy a dar con mis hijas a ver alguna película de que a ellas les guste, pues el otro día estaba viendo la de Maverick, que me encantó. ¿Qué tal? Está bien. A mí me gustó muchísimo, sí. Yo creo que van a poner las Aprovecha gafas otra cine... vez, sí, las van a volver a poner de moda, además una película... Aprovecha el cine al aire libre, que tenemos ese lujo en Palencia, que en todas partes es un lujazo, sí, la verdad que tenemos que agradecer mucho a la familia Margareto lo que hacen por Palencia y lo que sigue trabajando, ¿eh? La verdad que son unos cracks. Pues, ¿y yo puedo recomendar una serie? Sí, hombre, por supuesto. Intimidad, me parece una serie magnífica. Aborda... ¿En qué plataforma, Concha, si lo recuerda? ¿Se puede decir? Sí, en Netflix. Sí. Sale un Bilbao precioso, porque la ciudad la verdad es que es preciosa, y luego aborda un tema muy interesante, que es si es legítimo que una persona, una mujer en este caso, pueda sufrir las consecuencias de que su intimidad, su vida personal, en este caso su relación sexual, salga a la luz pública, y con ello su cargo, porque ella aspira a ser alcaldesa de Bilbao, es ficción, y bueno, pues su cargo está en tela de juicio. Pero la historia está muy bien contada y es muy interesante. Intimidad. Pues muchísimas gracias por esas recomendaciones. Nos vamos ahora, no sé, por un granizado. Domi, ¿qué tal el estreno? ¿Cómo se ha sentido? Pues la verdad que muy agradecido por la invitación y muy cómodo. Salvo que el error que tenía al principio de cambiarla de nombre, pero bueno, nunca se sabe. Te he perdonado. Domi, te he perdonado. Muchas gracias, muy amables. Pues muchísimas gracias a los dos, Concha y Domi, que tengan un feliz fin de semana. Gracias, Lula. Gracias, igual. Y a todos ustedes lo mismo, feliz fin de semana. Ya saben, bueno, pues los consejos básicos de huida del calor que les voy a decir. Si tienen que salir, pues ya saben, a la sombra, intentar hidratarse. Volvemos la semana que viene con la programación habitual.